Hola, somos Open de Arbitraje y hoy cumplimos 10 años. 10, que se dice pronto. Y como hay mucho que contar, vamos a ir un poco rápido. Todo empezó en 2015 diciendo que Open era la palabra que nos definía. Y sí, Open de Open, como el de tenis o el de golf. Temáticas que, por cierto, utilizamos y que nos dieron mucho juego. Pero como somos de innovar, los años siguientes fuimos un programa de televisión y hasta una gala de los Oscars. Ahí es nada. En 2020, cuando nadie sabía qué hacer, fuimos pioneros en seguir adelante de forma virtual con la tecnología como estandarte. Eso sí, al año siguiente, vuelta a juntarnos y encima dejando claro que la sostenibilidad y el medio ambiente nos va. Luego fue un aeropuerto para juntarnos recorriendo el mundo, hasta 2023, cuando la magia de los cuentos y fábulas nos hicieron soñar. 10 años sorprendiendo, y que hoy, en 2024, celebramos con más ritmo y música que nunca, para seguir siendo el gran impulso que haga que nada nos pueda detener. ¡Feliz aniversario! Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, segunda jornada del Open de Arbitraje, 10º aniversario de este fantástico Open Fest. Buenos días especialmente a los madrugadores, que son los que estáis aquí, gracias por estar aquí. Imagino que el resto está con la resaca del partido de ayer, que fue así de resaca. ¿Cómo estáis? ¿Habéis descansado? ¿Ganas de una segunda jornada? Hoy tenemos además concierto al final del día, o sea que hay que guardar fuerzas hasta el final. Pero efectivamente, la noticia es el partido de ayer, tanto para los madridistas como para los que no, y tenemos que coger protagonistas. Vamos a conectar rápidamente con Josep Pedrerol. Josep, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fantástico, ¿vale? ¡Qué partido ayer! Otra vez el Madrid, claro que sí. Ahí estamos. Cuando la gente pensaba que estaba derrotado, ahí está, de nuevo, remontada. Pero atención porque tenemos polémica. Tenemos que conectar rápidamente con Carlo Ancelotti. Adelante, Carlo. Vamos a ver, un segundo, becario. No pongas el himno del Madrid en la casa del alcalde. Atención, sí, hay polémica. Nos llama el alcalde de Madrid. Sí, alcalde. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, una cosa. Como pongáis el himno del Madrid, os echo de casa, ¿eh? No fastidiéis. Ahí está, Javier, no podemos poner el himno del Madrid aquí, por Dios. Pero bueno, vamos a hablar con Carlo Ancelotti, que hay un mensaje importante. Javier, atención. Carlo. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad que ha sido un buen partido. El Madrid contento, se ha remontado hasta el final. Y bueno, es cierto que se está hablando mucho del arbitraje. Y digo, bueno, la culpa es de Javier Íscar de Hoyos, que siempre hace el Open de arbitraje cuando hay semifinales. Y ya está. Ahí está. La culpa es de Javier. Claro que sí. Fuerte aplauso porque este Open de arbitraje es talismán para Real Madrid, ¿eh? Es verdad, hace 2 años, semifinal contra el City. Y también teníamos Open de arbitraje, ¿te acuerdas? Que llegamos por los pelos porque en esa edición no cumplimos los tiempos tan bien como lo estamos cumpliendo en esta edición. Bueno, mensajes rápidos. Tenéis los fantásticos food truck de nuestros patrocinadores, Subsec Group, Tirán Lo Blanc, Ames, FK Economics y HKA Peritos. Gracias a ellos podemos disfrutar luego de un café, algunos saladitos, dulces. También tenemos hoy sí por fin el concurso del Santander. Veis que tiene ahí como una zona con los Chester de color rojo. En sus tótem hay un código QR. Me gustaría que lo escanearais y os apuntarais a un concurso muy interesante, porque el Santander, por cortesía, pues va a dar un iPad, un iPhone y 3 AirPods a algunos de los asistentes al Open de arbitraje. Tótem del Santander, código QR, capturamos, metemos el correo y si ganáis os lo harán llegar encima a vuestra ciudad. Y bueno, a los que estáis aquí os merecéis que os den la bienvenida porque habéis madrugado como habéis madrugado. Así que, por favor, Miguel Ríos. Miguel Ríos, la banda de Miguel Ríos. Ahí está. Bienvenidos todos, ¿eh? Buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a este Open de arbitraje. Tenemos todas las mesas y ponentes para debatir. Celebramos ya 10 años de este viaje. Bienvenidos.
su mérito que ayer estuve en el campo, ¿eh? Tiene su mérito. Bueno, oye, vamos a comenzar porque tenemos muchas mesas por delante, hoy tenemos 11 concretamente. La primera ya es muy interesante de por sí. Storytelling de la prueba pericial. Cómo presentar y cómo persuadir, porque ¿qué es más importante, lo que se presenta o cómo se presenta? Para moderar esta mesa recibimos con un fuerte aplauso a Ernesto Benito, socio fundador de RRBS Legal. Vamos a empezar con un pequeño capítulo de agradecimientos, como es tradición, casi, ¿vale? Y yo le quiero agradecer en primer lugar, la verdad, al Real Madrid, porque ayer en el minuto 87 estábamos prácticamente preparados para levantar la moral aquí a los muchos madridistas que entiendo que habrá, ¿no? Y de repente, pues bueno, todo cambió y nos va a hacer la mañana mucho más fácil, ¿eh? Ese es el primero. El segundo y fundamental, pues a Javier, por supuesto, Sonia y Pello y todo el equipo del Open por esta maravillosa organización de este 10º aniversario y por invitarnos, ¿no? Quiero dar también las gracias en nombre de RBS Legal y de todos nosotros por darnos la oportunidad de hablar esta mañana, ¿vale? Vamos, bueno, voy a presentar o dar un pequeño currículum de mis compañeros, incluyendo el musical, porque parece que ya es una tradición en estas mesas, ¿eh? Entonces, empiezo por Rubén. Rubén es ingeniero industrial, como nos dirá luego, ¿no? Dentro del panel es el único no economista, en principio. Y desde el punto de vista musical, pues tenemos que iniciarle, ¿vale? No tiene la afición todavía, pero le vamos a iniciar. Carmen, a quien todos conocéis, seguro, de su currículum, aparte de economista, pues hay que destacar que después tuvo una vocación tardía por el derecho, con lo cual entiendo que nos entiende mucho mejor a los árbitros y a los abogados, y es un dato importante. Y su currículum musical, pues la verdad es que es bastante impresionante, ¿no? Porque yo les veía en algunos otros eventos que hemos coincidido a Antonio y a Carmen, ¿no? Que hablaban de este tema musical, y resulta que es que Carmen, pues parece que toca el piano, la guitarra, canta, y además lo ha ejercido como solista, ¿no? En la rondalla de coros y danzas de los Navalmorales. O sea que entiendo que esta afición le viene de hace tiempo. Antonio, bueno, se confiesa básicamente fan del karaoke, especializado en Dice y cómo es él, versión Marc Anthony, que es bastante más complicada, Un beso y una flor, y Amante bandido, que es un clásico del karaoke, Y yo, pues nada, los que me conocéis sabéis que intento aporrear la batería y he terminado tocando el bajo por avatares del destino, que son básicamente que nadie en el grupo quería tocar el bajo, que es como todo el mundo empieza a hacerlo. Luego es un instrumento fundamental, pero todos empezamos así, ¿vale? Entonces, bueno, nos ha tocado abrir la mañana. Me han puesto a mí, soy abogado y árbitro, a moderar a peritos, ¿vale? Yo tengo que confesar que, bueno, y no es porque estén ellos aquí, ¿no? O estén todos los que haya en la sala, que me parece una figura fundamental desde el mismo momento en que cualquier procedimiento arbitral o judicial también haya cualquier parte técnica, ¿no? Las partes o los clientes, cuando se enfrentan por primera vez quito a los directores de la sociedad jurídica, ¿no? Cualquier otro personaje en cualquier empresa que se enfrente por primera vez a un procedimiento que tenga un cierto componente técnico, ingenieros, etcétera, su primera preocupación es, y la primera abierta es: el árbitro va a entender esto, ¿no? O el juez va a entender esto. Y la segunda, que disimulan un poco más porque normalmente el abogado está ahí, es si su abogado lo va a entender, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me gusta explicar que realmente el abogado puede tener un conocimiento sectorial o no, o técnico, pero puede no tenerlo y desde luego puede no conocer esa materia. Y la labor del abogado, yo creo, muy ayudado por el perito, es la de traducir, ¿no? Traducir esta jerga que empieza la parte o el cliente a
a lanzar desde la primera conversación, siendo un poco inconsciente de que no le están entendiendo seguramente muchas de las cosas, ¿no? La labor del abogado es la de traducir eso a un lenguaje llano y comprensible con ayuda del perito, que también se tiene que hacer entender, y después de hacerse entender tienen además que convencer, que es, no sé si es lo más complicado, pero bueno, es igual de complicado, que te entiendan y después convencer. Y que después de un largo procedimiento arbitral y de varias audiencias, pues no escuches de repente una pregunta del árbitro, ¿no? Que digas, uy, no sé si me ha estado entendiendo, ¿no? Eso sí que eso es muy triste. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto, de la persuasión y de cómo contar esa historia, que al final es lo que hace el abogado y lo que hace el perito, ¿no? Y cómo persuadir, que es algo un poco intangible, pero con la inestimable ayuda de Antonio, de Rubén y de Carmen, ¿no? Vamos a intentar al menos dejar algunos tips o algunas claves para conseguir esto, ¿no? Todos ellos experimentadísimos peritos, como sabemos. Entonces, bueno, voy a lanzar algunos temas para que vayáis. Antes una pregunta quizás para romper un poco el hielo, y es que quiero que me digáis las tres principales cualidades que tiene que tener un perito, ¿no? Para tener éxito y convencer al tribunal. Carmen, por ejemplo. ¿Empiezo yo? Tú. Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias por el madrugón. Sé que habéis hecho un esfuerzo por estar aquí, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Open por organizarlo siempre tan maravillosamente, especialmente a Pello y a Sonia, que nos lo hacen todo muy fácil, y a Javier, que siempre es el motor de este evento. Así que muchísimas gracias por, en este caso, invitarnos a estar aquí. Nos preguntabas, Ernesto, 3 claves. El shortlist siempre es difícil y en mi caso lo es porque tengo tendencia a resumir poco, pero voy a intentarlo. En primer lugar, creo que es la solvencia técnica, que es verdad que es como el valor en la mili que se presupone, pero técnicamente, esa es la primera base. En segundo lugar, tiene que ser alguien con la solvencia técnica con la capacidad de bajarse al nivel del interlocutor que tiene enfrente, porque al final la misión del perito, desde luego, es ayudar a la dirección letrada a encajar en su estrategia procesal, pero el interlocutor natural o el destinatario del mensaje del perito es el árbitro. O sea, que tienes que estar en el nivel para que el árbitro entienda tu desarrollo técnico. Y en tercer lugar, el perito tiene que ser convincente. Es decir, tiene que ser capaz de explicarse correctamente y de generar confianza en el tribunal, con base en esa solvencia técnica y en esa capacidad didáctica. Hay, desde mi punto de vista, otro montón de cualidades que son interesantes, pero para mí, si me pides una shortlist, esa sería mi shortlist. Perfecto. Totalmente de acuerdo con la primera, yo creo. Rubén. Primero, buenos días y muchas gracias a todos por estar aquí, sobre todo, una vez más, al equipo del Open, que la verdad que es espectacular. Pues voy a coincidir con Carmen, sinceramente, porque la base técnica, el conocimiento técnico de lo que se está haciendo, no solamente en la metodología, sino en el asunto en cuestión que se está tratando, me parece un básico a la hora de tener a un perito, a un experto, echando una mano al equipo legal para reconstruir la situación de la disputa. Sobre todo, ese conocimiento en la fase de ejecución, ese conocimiento de haber hecho cosas similares, lleva a poder expresarse mejor, a poder explicarlo mejor, a tener un mayor conocimiento y ser más didáctico sobre ello, sobre todo. ¿Por qué? Pues, como bien dijo Carmen, es muy fácil perder al interlocutor en tecnicismos, meterse en temas técnicos tan profundos que es muy difícil de seguir. Yo eso lo admito porque me ha ocurrido multitud de veces, lo hacemos inconscientemente y se nos tiene que frenar muy a menudo. Y por tanto, el tener ese conocimiento y saber dar un pasito atrás, pasar de lo explícito a algo un poco más generalista, es algo básico para poder tener a tu interlocutor completamente al tanto de lo que estás intentando explicar, no perderlo en el relato. Luego, la labor de comunicación, una vez más, sin eso, sinceramente, no vas a ningún sitio. Tienes que saber explicarlo debidamente, tienes que ser capaz de hilar todos los puntos debidamente y, sobre todo, hacerlo de tal manera
que puedan seguirte debidamente. Así que esos son los dos primeros. Para completar la shortlist, hablamos siempre de la parte de honestidad, de la parte de correcta interlocución. Eso, más que cualidades, para mí me parecen aspectos básicos. Sin eso, no te metes aquí, sinceramente. Por lo que la tercera sería la capacidad de ser coherente con el relato que estás haciendo. Muchas veces te encuentras que bailamos de un punto a otro entre los puntos técnicos, legales, etcétera, y ser coherente en el relato es algo que también tiene mucho peso en el momento de la comunicación. Por eso, con esos 3 puntos yo creo que cerraría la lista de básicos. Perfecto. ¿Y Antonio? Bueno, igualmente buenos días a todos. Me uno a las felicitaciones a Javier, a Sonia y a Pello. Sois extraordinarios. Y bueno, como quedo el último, evidentemente suscribo todas las cuestiones que han planteado mis compañeros. Y por añadir una más que me parece muy importante de cara a las ratificaciones es el autocontrol. Porque yo creo que el peor momento que pasamos los peritos en las ratificaciones es cuando el abogado de la parte contraria nos aprieta, con todo tipo de trucos y artimañas, ¿no? Y ese autocontrol para ser capaces de mantener el mismo tono y la misma manera de responder al abogado que has tenido con el abogado de tu cliente, pues yo creo que eso es súper importante, ¿no? Aparte, como digo, de todas las cuestiones que han comentado mis compañeros. Perfecto, estupendo. Bueno, un tema muy importante, entiendo, es el primero, seguramente es elegir al perito, evidentemente, ¿no? Elegir al perito que va a tener que vas a utilizar en un caso determinado, ¿no? Dependiendo de la materia, ¿no? Que puede ser muy técnica y muy especializada, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho perito, ¿no? Digamos, acostumbrado a ratificar y solvente, que comunica bien, etcétera, etcétera, ¿no? Peritos que reúnan esa cualidad, ¿no? Y que estén especializados en una materia muy concreta, ¿no? Si es el caso, pues no hay tantos, ¿no? Entonces, yo, Rubén, que tú antes de dedicarte a esto, ¿no? Has sido también, creo, cliente, ¿no? Y has tenido que elegir peritos, ¿Cómo solucionas este problema, ¿no? De buscar al perito adecuado por especialidad, pero que además sea solvente, ratificando, etcétera? ¿Esto cómo se hace frente a este problema? Pues ¿cómo de importante es la especialidad y la generalidad? La verdad que fue bastante complicado. A ver, los años que estuve como epecista sufriendo disputas de todo tipo, y a la hora de buscar un experto, buscas lo básico, que es tener un conocimiento y una trayectoria en el mundo pericial, buscas un conocimiento en las metodologías a aplicar, y hasta ahí, sinceramente, la mayoría, que más que menos, cumplen. El mayor problema viene cuando buscas a gente del campo explícito del cual está ese proyecto. Buscas a alguien del sector energía, de construcción, de un asunto de obra civil específico que puedes... Es más complicado encontrar a alguien que cubra todos los factores. Por eso, a día de hoy, tras haber pasado por eso durante varios años y más vinculado con el mundo pericial, me encuentro que es de sumo valor tener ese conocimiento previo, ser capaz de ser lo suficientemente explícito en lo que estás evaluando y, al mismo tiempo, y siguiendo con lo que hablamos previamente, saber dar un pasito atrás para hacerlo de forma más generalista y que el interlocutor no lo pierdas. Entonces, a los peritos se les contrata por ser expertos en algo. Tienes que ser experto en algo, tienes que ser capaz de ser explícito en algo. Por ese motivo, lo mínimo que se requiere es demostrar ese conocimiento, llegar a conclusiones robustas, ser convincente en lo que estás diciendo basado en tu propia experiencia, puesto que no estás hablando de un campo que supuestamente dominas. Y por ese motivo, pues, especialidad frente a generalidad, sin duda, especialidad, pero la redacción, usando esa base explícita y detallándola debidamente, tienes que saber reducirla a algo un poco más generalista. Dejas la parte explícita para aquellos que puedan llegar hasta ella, pero para los que no, tienes que ser lo suficientemente didáctico para quedarte en el punto generalista. Muy bien. Carmen, ¿cómo es de importante, a tu juicio, precisamente la experiencia forense, digamos, ratificando, ¿no? A ver, yo siempre digo una cosa, que cuando uno se dirige a firmas que tienen un estándar de calidad determinado, tenemos un ejemplo aquí encima del
del estrado y veo a magníficos compañeros de profesión sentados en esta sala, cuando uno se dirige a ese tipo de firmas o de profesionales, yo creo que casi cualquier firma te va a dar un buen informe pericial. O sea, escribir un buen informe pericial pues tiene una technicality, tienes que conocer, bueno, pues tienes que ser experto, pero hay una frase muy recurrente que es que el papel lo aguanta todo, ¿no? El negro sobre el blanco lo aguanta todo. Pero luego hay que ponerse delante del micro, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo, que un mal informe bien defendido es un éxito, un buen informe mal defendido es un absoluto fracaso. Entonces, yo creo que el salto de calidad del perito es la sala. Es decir, evidentemente desde el prisma de que uno tiene que confeccionar un informe pericial riguroso, correcto, didáctico, sencillo de leer, bien soportado, defendible, uno básicamente lo que tiene que hacer es una buena exposición de ese informe en lo que, bueno, pues ahora se llama la presentación del informe, y luego lo que tiene que hacer es un buen cross. Entonces, para hacer un buen cross, lo primero que hay que hacer es saberse el informe y sabérselo bien, con todo detalle, porque los abogados de contrario suelen tener la mala costumbre de ser muy detallistas. Entonces, se van a la página 33 del anexo 247, pie de página 122, y con perdón de la expresión te hacen la puñeta si no te has mirado el párrafo 325 y el pie de página 123, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es saberse el informe. Y lo segundo que hay que hacer es tener la experiencia suficiente como para hacer un cross y no ir donde el abogado contrario te quiere llevar. Y eso requiere de preparación, pero requiere de experiencia. Yo siempre digo lo mismo, yo no sé si ratifico bien, pero lo he hecho mucho. Entonces, cuanta más experiencia tienes, cuanto más te ruedas, más fácil es que te salga bien. Entonces, yo siempre pienso que si yo fuera cliente, cuando tengo que elegir a un perito, evidentemente revisaría el currículum, pero le preguntaría cuántas veces ha estado en una sala. Sí, fundamental. Un insigne compañero vuestro que estaba ayer por aquí al menos, ¿no?, me dijo una vez que la medida de la preparación del perito que tienes enfrente en sala viene dada por el número de post-it que tiene en el informe, y es totalmente correcto y fundamental, ¿no? Si viene sin un post-it, pues lo mismo tiene algún punto flojo, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La generalidad y la especialidad a veces, bueno, pues se solventa con equipos de peritos, y yo creo que el perito en cualquier caso, efectivamente, si tiene mucha solvencia técnica, si se conoce muy bien el asunto, incluso aunque le falte un poco de experiencia forense, pues tiene la suerte de ser capaz a veces, si tiene lo primero, de salir del paso, y de hacerlo incluso bien, a diferencia del abogado, ¿no?, que sin experiencia forense no va a ningún sitio el pobre y le vapulean rápidamente. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Antonio, ¿qué chip cambiáis cuando estamos hablando de un arbitraje en lugar de un procedimiento judicial? Bueno, en esencia el trabajo de campo, digamos, es el mismo, pero yo creo que hay una diferencia que yo creo que se comenta poco y que es especialmente importante. Cuando hablamos de las bondades del arbitraje, pues normalmente escuchamos la reducción de plazos, la reducción de costes que conlleva esa reducción de plazos, la flexibilidad del procedimiento porque lo pactan las partes, la especialización de los árbitros, pero pocas veces se comenta qué pasa con los peritos. ¿Hay algo diferente? Y la realidad es que, bajo mi experiencia, contrastada con los compañeros de la mesa y con muchos otros compañeros que nos acompañan y que son fieles al Open, la realidad es que todos tenemos la misma sensación, y es que en los arbitrajes la labor de los peritos luce más. ¿Y a qué me refiero con eso de que luce más? A que cuando llega el momento de la ratificación, aparte de que tenemos la comodidad de una mesa donde tener los papeles organizados y bien ordenados, que en juicios normalmente no es así, pero sobre todo lo importante es que percibimos que a los abogados se les permite preguntar
lo que quieran preguntar, lo que ellos consideren que tienen que preguntar. Y a los peritos se nos permite explicar lo que consideremos que tenemos que explicar, sin ningún tipo de restricciones de tiempos ni de ningún otro tipo, ¿no? Y eso al final permite el poder profundizar, el poder llegar a consultar anexos, a consultar documentos, a consultar cálculos. Y eso no siempre ocurre en la jurisdicción ordinaria. Yo creo que eso hay que resaltarlo, porque en la jurisdicción ordinaria, no digo que esto no ocurra, pero en ocasiones la propia rigidez del procedimiento unida a otros factores, vamos a decir, humanos, a veces nos lleva a que a los abogados no se les permita hacer todas las preguntas que ellos consideran necesario hacer y a los peritos no nos dejan entrar al detalle que queremos entrar. Y eso sobre todo impacta cuando entramos en la dialéctica de entre peritos, ¿no? De por qué defiende una cosa y por qué otra, ¿no? Y sin embargo, eso en los arbitrajes se potencia mucho, se entra mucho en el detalle, mucho en entrar por qué defiende una cosa y otra, los careos que se utilizan mucho como recurso en los arbitrajes, y eso al final tiene como ventaja que cuando el árbitro se pone a redactar el laudo, lo hace teniendo un conocimiento muy profundo de las fortalezas y debilidades de cada perito, de cada posición y del porqué de las diferencias entre uno y otro criterio, ¿no? Y eso al final redunda en una mayor calidad a la hora de la resolución del conflicto. Con lo cual yo creo que cuando hablamos de las bondades del arbitraje, aparte de las que he mencionado al principio, yo creo que también se podría añadir una en relación con este tema, ¿no? Con el tema de los peritos. Yo, si me permitís, siempre hago dos símiles entre jurisdicción y arbitraje. El primero es que son dos deportes de raqueta, pero son como el tenis y el bádminton, que se juegan con raqueta pero no son el mismo deporte, ¿vale? Y el segundo es que ratificar en arbitraje y ratificar en jurisdicción, en jurisdicciones eres una cuña de 20 segundos, una cuña radiofónica de 20 segundos, y en arbitraje eres la campaña de Navidad de la Coca-Cola. Entonces, el prisma es totalmente diferente. En jurisdicción tienes que ser mucho más sintético, tienes que ir al eslogan, tienes que ir a lo mollar, por decirlo de alguna manera, y en arbitraje tienes la oportunidad de profundizar mucho más y efectivamente, bueno, de lucirte o de no lucirte, o sea, dependiendo del toro que te haya tocado torear, ¿no? O sea, pero si tienes un toro bonito, pues evidentemente tienes la oportunidad de lucirte y de profundizar, ¿no? A colación del lucimiento, efectivamente, tiene la parte buena y la parte buena, es decir, si haces un buen informe y lo defiendes bien, luces más, pero por contrapartida, si haces un mal informe o tienes alguna debilidad en Estás deseando que acabe. van a salir mucho más fácilmente esas debilidades, ¿no? Lógicamente. Muy bien. Pero eso es bueno para la resolución del conflicto al final. Ajá. Totalmente de acuerdo. Bueno, hay jurisdicciones en las que todavía cuesta incluso que vaya el perito a ratificar, ¿no? Como la contenciosa administrativa, cosa que no entiendo, ¿no? Sí. La más técnica, además, seguramente, pues a veces ni siquiera se quiere que vaya el perito allí a explicar las cosas, ¿no? Es una cosa incomprensible. Ya que ha salido el tema, ¿cómo preferís vosotros defender vuestro informe? ¿Con una presentación, como decía Carmen, con interrogatorio directo al contrainterrogatorio? Presentación sin duda. Sin duda, ¿no? Ayuda mucho al entendimiento visual. En arbitraje, presentación, sí. Es mucho más sencillo. Sobre todo porque además el interrogatorio de parte, pues al final lo que busca es que tú presentes los puntos críticos o más relevantes del informe y al final la presentación hace lo mismo. Sí, coincide con ellos. ¿Con material? ¿Perdón? Con material, sí, claro. Presentaciones. Sí. ¿Cómo tienen que ser las presentaciones? Bueno, quizás hemos hablado mucho de cómo ratificar, pero antes hay que redactar y preparar estos materiales, ¿vale? Redactar es bastante complicado. No todos los abogados escriben bien y prácticamente viven de eso, es muy complicado que escriban muy bien, ¿no? Y al perito, en principio, pues esto le es un poco más ajeno, ¿no? Y además entiendo que tiene que darle un tono bastante distinto al del abogado. Entonces, no sé, Carmen, tú que eres un poco de las dos cosas, ¿qué tenemos que tener en cuenta al redactar el informe? A ver, a mí me gustaría hablar de tres cosas. Fundamentalmente, de tres cosas. De lo que hay que hacer, pero fundamentalmente de lo que no hay que hacer, que muchas veces es más importante, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues escribir un informe, obviamente, corrección semántica, sintáctica, ortográfica, aritmética, esto pues como antes, como se presupone, ¿no? Pero más allá de eso tiene que ser autoexplicativo, didáctico,
tiene que tener hilo argumental. Es decir, yo cuando empiezo a trabajar con alguien en el departamento que no ha escrito nunca un informe pericial, siempre le digo, vamos a contar el cuento de Caperucita, no porque sea un cuento, sino porque tiene que tener introducción, nudo y desenlace. Y tiene que tener una guía argumental que se pueda seguir. Por lo tanto, autoexplicativo, didáctico, técnicamente sustentado. Y luego yo siempre digo lo mismo. Las alegrías en la redacción, eso de que el papel lo aguanta todo, se suelen curar delante de un micrófono en una sala. Es decir, hay una cura para esa alegría en la redacción que es llevarte al que está escribiendo el informe a una ratificación. Porque en casa a las 7 de la tarde todos nos venimos arriba. Estamos delante del ordenador y ¡guau! Se me ha ocurrido una idea y va. Y además ya... y le pongo flores. Ahora, eso hay que pasarlo por el tamiz del abogado contrario y del perito contrario. Entonces, creo que es importante no, creo que es esencial, imprescindible, hacerte la contrapericial. Yo siempre digo que el informe pericial perfecto no existe, porque siempre trabajamos 5, 10, 7 años después, siempre con menos documentación de la que deberíamos, o porque no existe, o porque el cliente no la encuentra. Entonces, un informe siempre es como un queso gruyère. Entonces, tiene agujeros, siempre. El perito que os diga, te he escrito el informe pericial perfecto, o miente, o no se ha tomado la molestia de ver dónde están los agujeros del informe. Entonces, hay que saber dónde están los agujeros y qué tamaño tienen. Entonces, eso es hacerte la contrapericial antes de emitir. ¿Qué más no hay que hacer? Bueno, por ejemplo, los cálculos. Yo siempre digo que los cálculos que hay dentro de un informe pericial, dentro del texto, se tienen que poder reproducir con una calculadora de frutería. Los cálculos que no se pueden reproducir con una calculadora de frutería tienen que ir en un anexo, en una hoja de Excel, con las fórmulas referenciadas para que el perito contrario lo pueda analizar sin necesitar que tú le das ningún tipo de explicación. Entonces, los cuadros que hay dentro del informe con una calculadora de frutería, con esas de los números gordos, con esas se tienen que poder hacer, se tienen que poder seguir, ¿no? Pero en cuanto a qué no hay que hacer, los peritos no escribimos ni demandas ni contestaciones, escribimos informes periciales, damos opiniones profesionales sobre hechos objetivos, acreditados documentalmente. No somos el bálsamo de Fierabras que puede probar cualquier cosa. Lo siento, señores letrados. No damos opiniones jurídicas, no soportamos opiniones jurídicas, no hacemos interpretaciones jurídicas de los contratos y no las hacemos y no debemos hacerlas por una razón fundamental, porque es una pena que tú tengas de audiencia 1 hora y media de peritos y le dediques 45 minutos a contestar al abogado contrario que lo que estás diciendo ahí no es una interpretación jurídica. Yo creo que el tiempo de la audiencia hay que aprovecharlo para defender los argumentarios técnicos que tenemos que exponer y que tenemos que trasladar al tribunal. Entonces, no escribimos demandas, no probamos cualquier cosa. Lo siento, a mí me encantará deciros que en un informe pericial se puede subsanar los defectos del resto del acervo probatorio del procedimiento arbitral. No es así. No es así y creo que además no le hacemos ningún favor al cliente haciendo ese tipo de cosas. Hay que eliminar los adjetivos calificativos. No calificamos, no nos venimos arriba. Tenemos respeto por los compañeros. Hacemos crítica constructiva. A mí me encanta la relación que tenéis los abogados. Creo que en España, afortunadamente, todos los peritos que estamos en esta sala hemos trabajado juntos, hemos sido muy compañeros, somos amigos y tenemos una magnífica relación. Y eso hace que la relación dentro del procedimiento sea muy fluida y muy respetuosa. No suma la agresividad. La agresividad no llega. Llega el rigor, llega la tranquilidad, llega la calma, ¿no? Entonces, yo apelo a que se lidan los adjetivos calificativos cuando uno está haciendo una contrapericial o cuando uno está valorando determinadas situaciones. Creo que tenemos que intentar amarrarnos al hecho, amarrarnos a la objetividad. Yo personalmente, los que me conocéis, sabéis que soy muy barroca, pero el barroquismo en la redacción no necesariamente significa cargarlo de adjetivos calificativos que son prescindibles. Y sobre todo eso, a uno se le curan las ganas de venirse arriba pensando en las ratificaciones. Cuando uno piensa que tiene que defender eso delante de un tribunal, se baja el suflé.
Eso es, el autocontrol, ¿no?, que decía también Antonio ya desde la fase de escritura. No sé qué pensáis sobre las presentaciones. Yo, sinceramente, soy muy antiguo quizás, pero como árbitro, por ejemplo, o sea, me parecen fantásticas las presentaciones de los peritos y que explique bien su informe, ¿no?, de inicio, pero ya los PowerPoint y estas cosas, ¿no?, sobre todo si son excesivamente densos, ¿no?, yo prefiero atender al perito que atender a la presentación. Sé que, bueno, como se incorpora, ¿no?, aunque no pueda incorporar nada nuevo, pues después también puede servir como guía o resumen, aunque, insisto, hay presentaciones que tienen más letras que casi que los escritos principales. ¿Sabes o sea, ¿cómo manejáis vosotros eso? Perdón, solo una puntualización. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces se aprovecha la presentación para que los árbitros tengáis un resumen ejecutivo del informe y un guiabobos, no porque los árbitros seáis bobos en absoluto, sino un guiabobos, en el sentido de que toda la información básica esté dentro de la presentación y no tengáis que recurrir al informe para poder laudar. Pero yo creo que eso tiene ese beneficio, pero es muy contraproducente respecto de la fluidez de la presentación del perito. Yo creo que más allá de presentación sí o presentación no, que también dependerá un poco del caso, ¿no?, y de la temática, yo creo que lo relevante es dónde ponemos el foco. Y yo creo que los peritos donde tenemos que poner el foco es en explicar abiertamente en qué puntos discrepamos con el perito de la parte contraria. Porque eso va a ayudar a los árbitros a identificar 2, 3, 4 variables clave y entender el porqué de las diferencias entre uno y otro criterio. Porque al final, cuando uno se lee un informe y la contrapericial, parece que no estamos de acuerdo en absolutamente nada y que estamos en mundos paralelos. Pero luego, cuando uno empieza a rascar y a ver en realidad dónde están las diferencias, normalmente el grueso de las diferencias se concentra en 2, 3, 4 variables. Entonces yo creo que es importante desde el principio que el juez ayudar al árbitro a identificar esas variables y a entender el por qué un perito utiliza unas y otro perito utiliza otras. Bueno, yo soy de la opinión de que esas presentaciones con esos informes ejecutivos incluidos dentro que mencionabas, ya tienes un informe ejecutivo, ya tienes suficiente narrativa incluida. Para mí la presentación es el apoyo visual para dar una clase magistral de lo que realmente quieres detallar en ese informe. Hablamos de gráficos, hablamos de figuras, fotos del evento, de lo que haya pasado, del sitio, etcétera. Mínima palabra, poco número y mucha imagen gráfico para apoyar lo que tú tienes que decir, que te escuchen a ti, no que se pongan a leer esa presentación. Por ese motivo, ese resumen ejecutivo, que entiendo el objetivo, que es facilitar ese entendimiento, ayudar a entrar por ahí, a veces lo que consigues es distraer al interlocutor con una lectura en lugar de con lo que realmente tú puedes transmitir por palabra de forma mucho más nítida de lo que realmente conseguirías. Pero estando totalmente de acuerdo con vosotros, a mí lo que me ha pasado últimamente es que hay que tener mucho cuidado cuando tú haces presentaciones en audiencia, porque hay un momento en el que yo creo que nos volvemos tan psicóticos que vemos la presentación del perito de la parte contraria y al revés, y empezamos a impugnar que hemos metido una foto que no está en el informe, que hemos metido un gráfico que no está en el informe. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando la confeccionas para que ese debate no se produzca, porque yo creo que la economía procesal es muy importante y en un procedimiento creo que hay que focalizarse en lo que hay que focalizarse. Entonces, perdón, a veces se pierde mucho tiempo porque de repente se te ha ocurrido poner una foto. Bueno, yo en la última audiencia que tuve en Colombia estuvimos discutiendo media hora si la foto de la fábrica que se había puesto era la foto del informe o era otra foto, que llega un momento en el que dices, no sé cuán de relevante es, no tengo capacidad para juzgarlo, pero hay que ser muy cuidadoso cuando las confeccionas para no generar ese tipo de controversia. Correcto. Nosotros tendemos a hacer el informe a la vez que la presentación. Vamos a cambiar todo el apoyo visual de uno al otro precisamente para evitar que cuando hagas salir la presentación meses, años después, te encuentres con esa problemática de que estás cargando cosas que realmente antes no habías tenido en cuenta, no habías visto y pueden ir en tu contra. Correcto. Muy bien. Otro tema importante que seguro que os ha dado lugar a más de una anécdota, ¿no?, y que tendréis que tener muy manejado es el lenguaje no verbal. Antonio, ¿no? ¿Cómo hacéis frente a esto? Cuando hablamos de persuasión, pues lógicamente, no solo en las ratificaciones, sino para convencer y para... En cualquier ámbito de la vida, no solo para ratificar, no solamente importa el qué se dice o el qué se hace, sino también el cómo se dice y cómo se hacen las cosas, ¿no?
Y en ese sentido yo creo que el lenguaje no verbal en una ratificación es muy importante, el saberlo manejar. Cuando hablamos de lenguaje no verbal, pues hablamos de la posición corporal, del tono de voz, de la mirada, de los gestos, ¿no? Si nos pusiéramos a hacer aquí un brainstorming, seguro que nos salen 15, 20, 30 ideas sobre recomendaciones, ¿no? Pero bueno, yo voy a poner el foco solamente en 4 o 5. Yo creo que a nivel corporal, pues lógicamente es importante mantener una postura erguida y abierta que denote tranquilidad y seguridad, evitando posiciones pues, de brazos cruzados o más defensivas, digamos. En cuanto a la mirada, yo creo que es importante, creo que ha salido ya, no olvidarnos de que nuestro receptor del mensaje es el árbitro, aunque las preguntas provengan de los abogados y en cierto modo también sea lógico mirarles, pero no hay que perder de vista que el destinatario último es el árbitro y por tanto hay que mirarle, ¿no? A nivel de gestualidad, yo creo que es importante, y aquí pueden haber diferentes opiniones, mantener una gestualidad neutra y en todo caso ligeramente sonriente. Y sobre todo mantenerla cuando está respondiendo al abogado de la parte contraria. No entrar en el error que también hemos comentado de que cuando te sientes, vamos a decir, atacado por el abogado de la parte contraria, cambias la manera de responder respecto a cómo ha respondido al abogado de tu cliente, ¿no? Yo creo que eso es un error que hay que evitar, el autocontrol que comentábamos al principio, ¿no? Luego el tono de voz tiene que ser un tono de voz lo suficientemente potente y sostenido como para denotar seguridad y confianza, ¿no? Y evitar tonos muy bajos que dificultan el entendimiento del mensaje o el hablar muy deprisa, que es un error también común, ¿no? que se comete. Y luego, bueno, pues tener una escucha activa, creo que también es importante. Cuando el árbitro hace alguna apreciación, algún comentario, pues yo creo que no solo por respeto, sino también para mostrar interés, yo creo que es importante estar pendiente de lo que está explicando y reaccionar en consecuencia, ¿no? Al final, podemos incluir muchísimas más recomendaciones, pero lo importante es no olvidar la importancia que tiene ese lenguaje no verbal a efectos de lograr la percepción de que estás diciendo la verdad, de que eres creíble y de que generas confianza al árbitro, ¿no? Correcto. Es muy importante eso, efectivamente, mantener ese tono uniforme, ¿no? Y yo creo que además al abogado de la otra parte, la mejor manera de atacarle, digamos, es respondiendo con absoluta contundencia, solvencia, ¿no? Detalladamente, ¿no? Y que rápidamente vea que va a rascar poco, ¿no? Así es. Pero manteniendo el tono, sí. Yo siempre a la gente que no ha ratificado nunca y se enfrenta por primera vez a esa situación, que obviamente genera las primeras veces mucho estrés y después de casi 25 años de ejercicio profesional, tensión todavía, y si no tienes tensión es malo, tienes que plantearte que igual le tienes que dar una vuelta porque no estás tensionado antes de ir a ratificar. Y siempre les digo lo mismo, esto no es personal. No os enfadéis, no es personal. Yo he visto muchas veces en sala algunos peritos que se cojan unos cabreos, pero tremebundos, que no es personal esto, que hay que mantener la calma, que a veces es difícil porque hay abogados que mantienen un tono muy agresivo, que es su estilo, siendo educados, siempre partiendo de la corrección y de la educación, por supuesto, pero hay tonos más agresivos. O sea, yo recuerdo mi interrogatorio en ordinaria hace muchos años que el abogado contrario empezó diciendo, bueno, le voy a hacer unas preguntas sobre su informe pericial. Bueno, esto que no es un informe pericial, porque esto que ha hecho usted, bueno, vino a decir que esto era una porquería. Claro, desde el punto de vista del que tú estás defendiendo un informe pericial de 120 páginas que te ha costado 2 noches sin dormir, pues hombre, a uno el orgullito ya no solo orgullito, se dice, hombre, por favor, que esto me ha costado un trabajito a mí, que me he quemado yo las pestañas delante del ordenador escribiendo esto, ¿no? Ese tipo de irritadores, a eso no hay que entrar. Y hay que pensar eso, que no es personal. ¿Cuántas veces nos hemos quedado en ordinaria a ver las conclusiones de los abogados y hacer la valoración de la prueba y te dan ganas de levantar la mano y decir, estoy aquí, yo no he dicho eso? O muchas veces yo he ido con un compañero más joven que te dice, pero dile algo, no has dicho eso. Y dice, no te preocupes, no pasa nada, esto está todo dentro de las reglas del juego, ¿no? Entonces, creo que es importante no enfadarse. Sí, ahí es importante la experiencia, efectivamente, para entender, ¿no? Y las tablas para entender que no hay nada personal. Muy bien, pues nada, no sé, yo, ¿no? En el resumen me quedo, ¿no? Seguramente con la importancia de la solvencia técnica, primero, ¿no? La especialidad, las
tablas también. Autocontrol. El autocontrol, el lenguaje no verbal, como decías, ¿no? Empezar el informe escribiéndolo, ¿no? Y pensando ya en el contrainforme, ¿no? Y con esta receta, pues éxito asegurado, ¿no? Para contar esa historia con la que empezábamos, ¿no? Y que llegue, que cale y que lleve, bueno, al éxito. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Gracias a todos. Y Gracias. Buenos días. Muchas gracias. por la atención.